Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Bien, eh, quisiera que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a tratar de, en esta mañana, continuar con este tema de los profetas. Y yo no voy a tomar mucho tiempo porque tenemos la cena, pero quiero que notes algo en el tema de Israel. Ya hemos dicho que Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que sucedieron en el pasado para nuestro ejemplo nos sucedieron para que nosotros por medio de sus enseñanzas podamos crecer. Ahora, en la historia de Israel sucede algo trágico que ya el profeta Oseas, ya nos ayudó a entender un poquito cuál era el problema de Israel. ¿Se acuerdan? A ver, Israel tenía un problema. Amós nos ejemplificó, nos trajo un cuadro bien grande con su propia vida. ¿Cuál era el problema de Israel, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo con Israel? A ver, estamos aquí. No quiero que tu mente, yo quiero que estés no físicamente solamente, sino mente, emociones, voluntad. Que tu cabeza esté aquí, porque si no, no vas a poder. Quiero que salgas de aquí un poco desafiado a que lo que Dios te habló puedas practicarlo, vivirlo. Y por eso es que necesitamos estar conscientes de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Israel tenía un problema muy, muy grave, muy terrible, que hizo que la ira de Dios actuara en una forma. Segunda de Crónicas vimos ahí que dice un texto bien triste, bien, bien fuerte para Israel, y ya no hubo remedio. ¿Sabes que eso es lo que pasa en muchas de las vidas de muchas personas que pisotean la gracia, pisotean la gracia, pisotean la gracia, hasta que en un momento Dios dice, basta, ya no hay remedio? ¿Cuál era el problema de Israel? El problema de Israel era que se llenó de ídolos. Oseas fue un ejemplo tipificado de esa idolatría. Dice Oseas, la historia del profeta en sí es un aviso, es una proclamación a voz, a cuello, de qué era el problema de Israel. El problema de Israel era que se había prostituido, se había llenado de ídolos. Y eso está pasando en nuestros días, algo similar. La gente viene a la iglesia, pero la gente que está en la iglesia también quiere vivir o está viviendo en la iglesia con ídolos. Y ese es el problema de Israel. Primero se prostituye, primero deja a Dios a un lado para irse tras sus ídolos, tras sus amantes, tras aquellos que le ofrecen llenar su vida de algo que ellos andan buscando. Y entonces ese es el gran problema de Israel. Pensar que otras cosas, otros ídolos, pueden llenar el vacío existencial del ser humano. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta. Tú estás joven, pero los que ya hemos caminado cierto camino, ya los que hemos recorrido cierto camino, nos damos cuenta que aún en Eclesiastés, el gran sabio Salomón, él dice y llega a la conclusión que vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, en esta vida te esfuerzas por tener cosas, por tener comida, por tener vestido, por tener felicidad, por tener éxito. Pero mientras más tratas de alcanzar todo eso, te das cuenta que cada vez que alcanzas algo, quieres más. ¿Sí o no? ¿Esa es una realidad o no? Ya tienes un carro, quieres otro. Ya tienes una casa, quieres otra. Ya tienes un vestido, quieres otro. Ya tienes un par de zapatos, quieres otro. O sea, no hay nada que te sacie. Pero aquí está el secreto, hermano.
el único que puede saciar el alma del ser es aquel que te creó, el que te conoce. Él puede saciar toda tu necesidad física, emocional, espiritual, porque Él sabe lo que necesitas. Fíjate, me encantan estas ilustraciones porque me ayudan a entender que el único que puede satisfacer mis necesidades es el que sabe cómo me creó. Cuando tú, por ejemplo, sacas a un pez y lo pones en la orilla y le pones en una silla y le das una piña colada y le pones un paraguas encima porque no se queme, ¿qué va a pasar con el pez fuera del agua? Se va a morir, porque el pez no fue creado para estar fuera del agua. ¿Dónde fue creado? Para vivir en el agua. El creador lo creó al pez a vivir en el agua. Hermano, esa es la ilustración. Dios te creó para vivir con Dios. No te olvides eso. Por Dios, no te olvides. Dios te creó para vivir. Cuando tú das la espalda a Dios, le pones en segundo plano a Dios, cuando te vas tras los ídolos, ¿sabes? Lo triste es que tú tarde o temprano estás en el proceso de la muerte. Es cuestión de tiempo. Y eso es lo que le pasó a Israel. Entonces, mira, Segunda de Reyes, quiero leerte rapidito, mira lo que dice aquí. En el capítulo 17, en el versículo 32. Es interesante lo que vemos en la vida de Israel. Dice, versículo 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Cuando habla la Biblia de lugares altos, habla de la idolatría de Israel, que ellos tenían a Dios, pero también tenían lugares altos donde iban y adoraban a los diferentes dioses. Ahora fíjate que el versículo 33 repite otra vez. Mira lo que dice el texto. Temían a Jehová. O sea, ellos estaban conscientes de que tenían un Dios. Porque era la nación de Israel. La nación de Israel, es interesante este pueblo. Ellos sabían de ese Dios. Era la única nación en el mundo en ese entonces monoteísta. ¿Qué significa la nación monoteísta? Es que ellos sabían y creían en el Dios de los padres. ¿Cuáles padres? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que se había mostrado a Abraham, el Dios que había llamado a Abraham. Ellos sabían y conocían a ese Dios, conocían al Dios que le llamó a Moisés y le dijo a Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo de la servidumbre en la que están. Ellos sabían, conocían a Dios, temían a Dios, pero lo interesante y lo que se vuelve contradictorio es lo que sigue, versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus ¿qué? Dioses con D minúscula. O sea, temían a Dios, pero adoraban a sus dioses. Según la costumbre de las naciones, de todos, de donde habían sido trasladados. Qué interesante esta forma de vida de este pueblo. Llegara un punto en su vida que ellos conocían a Dios, temían a Dios, pero también querían sus otros dioses. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Yo te voy a decir cuál es el problema de esto, pero mira cómo termina el versículo 41. ¿Estás conmigo, hermano? Sería lindo que subrayes estos 3 versículos, porque aquí está el problema de Israel, que posiblemente es el problema de la iglesia en nuestros días, que posiblemente es donde nosotros tenemos que fijarnos y trabajar muy fuertemente, muy seriamente, muy honestamente. También quiero yo vivir como Israel, viniendo a la iglesia y también con mis pecados en el mundo durante la semana. Quiero estar abrazando todos mis diosesitos chiquitos que tengo. Mira lo que dice el versículo 41. Así temieron a Jehová aquella gente. ¿Ves? Temían a Jehová.
Y al mismo tiempo sirvieron ¿a quién? A sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos. ¡Wow! Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos. ¿Te das cuenta qué trascendente es? Por eso es que, mi querido hermano, mi querida hermana, tus hijos te están viendo. ¿Quién te satisface? Tus hijos, ¿sabes? No hay mejor escuela para tus hijos que los padres. Que los hijos puedan ver en nosotros quién nos satisface. Cuando nuestros hijos puedan ver que, wow, papá, mamá están satisfechos con Dios. De caminar con Dios en la voluntad de Dios, agradándole a Dios. Dejándole que Dios sea el centro de la vida. Poniéndolo a Dios como prioridad. Padres, esa es la tremenda responsabilidad primaria nuestra con nuestros hijos. ¿Quién satisface nuestra vida? ¿Es Dios o es tus hijos? Escúchame bien. Tus hijos se están mirando y ellos van a ver, mira, papá trabaja día y noche, mamá trabaja día y noche y están contentos y no van ni a la iglesia, no oran, no leen la Biblia. Entonces, ¿qué están diciendo tus hijos? Lo que satisface a papá y a mamá es el trabajo. ¿Ves la importancia de que entonces yo en la casa tenga que tener un esfuerzo extra? Yo sé que estás cansado, yo sé que el trabajar no es fácil, yo sé que llegamos y queremos tirarnos a la cama y no saber nada, pero hermano, esto es de valientes. Porque la iglesia tiene que levantarse y edificar el reino de Dios. Estamos en la edificación del reino de Dios. Y entonces la edificación se hace siempre con valientes. Los cobardes van a tirar la toalla, los cobardes ya no están. ¿Ves? Viene el COVID, viene una pandemia, ¿dónde están? Es más fácil desertar. Es más fácil decir, conmigo no cuentes. Pero los valientes son los que dicen, voy a amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. No importa los COVID, no importa las pandemias, no importa lo que venga. Dios es primero. Pero Israel fracasó cuando Israel trató de ¿qué? De tener a Dios en medio suyo, pero también tener diosesitos. Estaba en la planta esta semana y una mujer católica me dice que tiene el San Jacinto. Y dice que a San Jacinto cuando le ora a San Jacinto y le ha hecho muchos milagros San Jacinto. Wow, le digo, y cuénteme uno de los milagros. Y él me contó algunas cosas que ha hecho San Jacinto por ella. Y en eso llegamos a una parte de su hijo y le digo, y oró por su hijo para que San Jacinto le ayudara, para que su hijo se acercara a Dios. Dice, no, dice, yo estaba orando por mi hijo, pero como no podemos vivir tratando de agradar a Dios y a los dioses. Jesucristo dijo, no podés agradar a dos dioses. O amarás a uno y menospreciarás al otro. El problema de Israel fue querer estar con Dios, pero también con sus ídolos. Ahora mira, ojo, bien que mencionaste, hermano Israel, pero este es un gran trabajo como padres que tenemos, porque la tecnología creo que es
el mismo ídolo del pasado, pero con otro nombre. La tecnología, celulares, internet, Facebook, Instagram y todas esas vainas que están dentro del celular, las plataformas, que tus hijos, ¿dónde te ven? ¿Cómo te ven? ¿Gastando tiempo en el ídolo? ¿Te ven gastando tiempo en el ídolo o te ven gastando tiempo en la palabra? Orando, testificando. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque esos ídolos son tecnológicos. Los nuevos ídolos son ídolos tecnológicos. Y nuestros hijos tienen que darse cuenta a través nuestro qué es la prioridad. ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? Así que Israel trató de vivir en un sincretismo. ¿Qué significa este sincretismo? Tratar de vivir con Dios con mayúscula y tratar de vivir con Dios con minúscula. Hermano, no se puede. Pablo en el Nuevo Testamento dice que no se puede agradar, no se puede unir lo divino con lo satánico. No se puede unir lo celestial con lo terrenal. No se puede. No intentes vivir de esa manera. Vas a terminar agotado, cansado. Así que ese es el problema de Israel. Y entonces Oseas, él viene a este mundo, viene como profeta, Dios lo escoge y Oseas es el ejemplo para Israel en su propia vida. Cásate con una mujer prostituta, ten hijos en prostitución y dile a mi pueblo, así están viviendo. Así ustedes son. Yo soy su esposo y ustedes son Israel, usted es mi esposa y se han ido tras ídolos. Ahora, yo les decía, ¿por qué esto es tan grave para Dios? Porque la ira de Dios viene porque Dios es celoso. ¿Te acuerdas en Sinaí qué es la primera ley que Dios le dio a Israel? Dios fue bien claro con Israel. Le dijo, a ver Israel, yo te escogí. Acuérdate, Israel, yo te escogí. Eras un pueblo insignificante. Yo te escogí. Es igual como Dios te escogió a ti y a mí. Siendo insignificantes en este mundo, Él nos escogió. Pero entonces ahora Dios le dice a Israel, yo te escogí. Y entonces ahora quiero que tú me obedezcas. Yo quiero que tú me obedezcas. Voy a hacer un pacto contigo. Si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Es el pacto de Dios con Israel. Si tú me bendices, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. El pacto que se hacían en el Antiguo Testamento con los reyes y los vasallos. El rey decía, ustedes me obedecen y yo me preocupo de ustedes. Yo me encargo de ustedes. Yo les voy a dar de comer, yo les voy a cuidar, yo les voy a proteger de los pueblos paganos. Si ustedes me obedecen, yo me encargo de ustedes. Exactamente el mismo pacto es el que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ustedes me obedecen, yo les voy a cuidar. Ese fue el pacto que hizo en Éxodo 19 con el pueblo, Dios y el pueblo. El Sinaí era el sitio donde Dios hizo el pacto con Moisés y el pueblo para que el pueblo se comprometiera con Dios, a adorarlo a Él, a ponerlo a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El primer mandamiento. Luego el segundo mandamiento es no te harás ídolos. Y el tercero es no te inclinarás a esos ídolos. Y el cuarto es no tomarás mi nombre en vano. Todos los 4 mandamientos estaban dirigidos hacia su relación con Dios. ¿Y qué es lo que vemos en Segunda de Reyes? Israel pisoteó el mandamiento. Quería a Dios y quería a los ídolos. Eso es lo que hacemos hoy. La gente quiere a Dios y quiere sus ídolos. Está tratando de hacer una unión que no se puede.
y comienzan a menospreciar. Eso es lo más triste. Israel menospreció las cosas santas que Dios le había dado a Israel. Dios le había dado un templo, una tierra Dios le prometió va a fluir leche y miel. Tienes que defender esta tierra. Le dio un templo para que en ese templo el pueblo recordara que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Ellos menospreciaron la tierra, menospreciaron el templo. En el templo se llenaron de ídolos. En la tierra no fueron capaces de luchar por su tierra. Dejaron que los demás pueblos trajeran los ídolos de las otras naciones. Se llenaron de ídolos. Dios les había mandado: maten a los amorreos, maten a los amalecitas, maten a todos aquellos que traigan dioses ajenos. No los quiero aquí en esta tierra. Dios les dio la ley, Dios les dio líderes, menospreciaron la ley, menospreciaron los líderes. Entonces, lo grave del pecado de Israel es que Dios le había explicado, le había enseñado, le había dicho: si tú me obedeces, si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir, serás bendición para otros pueblos. Pero ¿qué vemos? ¿Dónde cayó Israel? ¿Por qué cayó Israel a este punto? Quería a Dios y quería también vivir con los ídolos. Cuidado, hermanos, ese es el camino que uno sigue cuando va apartándose de Dios, Ok, la segunda cosa que el pueblo hace una vez que se aparta de Dios, ¿sabes lo que sucede? Una vez que das la espalda a Dios, comienzas a maltratar a tu prójimo. Comienzas a maltratar a aquel que está al lado tuyo. Y ahí viene Amós. Entonces Amós, rapidito, vamos a terminar leyendo algunas cosas de Amós para entrar en la cena del Señor. Pero Amós es el profeta que Dios usa para decir lo que estaba pasando en Israel. Fíjate, Amós es un profeta que está a la par de Oseas. Oseas ya les dijo: el problema es espiritual, pero ahora Oseas les va a decir: sí, pero mira, el problema espiritual afecta tu relación ahora ya no con Dios, sino con tu prójimo. Entonces, ¿qué está pasando con Israel? Fíjate, en el capítulo 2, en el versículo 6, mira lo que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Ves lo que estaba pasando? A los justos los estaban menospreciando, los estaban tratando de deshacerse de los justos, de los profetas. Un profeta venía y les decía lo que Dios quería. ¿Qué hacían con el profeta el pueblo? A este hay que callarlo. Métanlo a la cárcel. Mátenlo. Pero no le escuchemos a este profeta. Seguramente habían jueces justos y decían: no, vamos a sobornarlo. Parece eso es como si estuviésemos en nuestros días en Latinoamérica. Gente sobornando a la policía, gente sobornando a jueces, gente sobornando al justo. El justo que tiene el derecho de traer justicia es sobornado para poder pasar por alto la justicia y quebrantar la justicia. Pero no solamente eso, estaban vendiendo a los más pobres, a los más débiles, por un par de zapatos. ¿Qué es eso? Tráfico de personas. Es lo que sucedió en Estados Unidos hace unos años atrás, lo que sucedió en Europa, lo que está sucediendo ahora en Europa. La gente está siendo vendida. Los niños son vendidos. Hasta ese punto llega la maldad del hombre cuando se aparta de Dios. Ya no le importa la justicia, ya no le importa el prójimo. Si hay que esclavizarlo, vamos a esclavizarlo. Si hay que venderlo, vamos a venderlo.
Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Festejaban seguramente con fiestas y orgías para celebrar la maldad que estaban haciendo. El capítulo 6, versículo 4 dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del granero. Versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Ves lo que estaba pasando con Israel? Ahora la gente pudiente se entregó a los placeres. La gente ahora acomodada, la gente ahora adinerada, la gente ahora que tiene capacidad, duerme en cama de marfiles, menospreciando al prójimo, sacando provecho del prójimo, del más débil. Ahora hay gente adinerada, gente acomodada, gente con abundancia que duerme en cama de marfiles y busca satisfacer su hedonismo, sus placeres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente llega a este punto? Porque se olvidó de Dios y simplemente buscó satisfacer sus propias necesidades a su manera y vivir una vida hedonista. Sin importarme el prójimo, quiero yo ser el único que se satisface. Capítulo 8, versículos 4, dice así: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. ¡Wow! Amós nos da entonces el cuadro de la perversidad donde llegó Israel, de menospreciar al prójimo de tal manera que no le importaba el débil, no le importaba la gente que estaba sufriendo, no le importaba hacer cohecho, no le importaba hacer injusticia. Vivían en medidas falsas, extorsionando a los pobres, a los débiles, elevando los precios, las medidas, y de esta manera trayendo ira a los ojos de Dios. ¿No es lo que está sucediendo en nuestros días? ¿Qué están haciendo qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué hace ahora la Agenda 2030? ¿Qué están tratando de hacer con nosotros? Ahí vamos. El pecado de Israel no solo fue darle la espalda a Dios, pero ahora tratar de aniquilar a la gente pobre, a la gente débil, a la gente indefensa. Ahí vamos, igualitos que Israel. Entonces Dios usa el primer profeta, Oseas. Ahora levanta otro profeta, Amós, y los dos comienzan a hablarle al pueblo de estos pecados, y Dios les dice por medio de los profetas: arrepiéntanse, arrepiéntanse, antes que venga la disciplina. Así que la próxima semana vamos a seguir con la historia, porque ya tenemos a Amós, ya tenemos a Oseas. La próxima semana va a ser interesante porque vamos a verle a Jonás. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jonás? Pero ¿cómo entra en esta historia narrativa de los profetas? ¿Por qué Dios levanta a Jonás? ¿Y por qué Jonás es un ejemplo para nosotros? No te pierdas el próximo domingo, porque vamos a estar hablando del profeta Jonás. Inclina tu rostro, vamos a orar.